Levantamos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, para recorrer un poco las novedades y lo que está ocurriendo con el sector agroindustrial argentino. Hoy nos va a visitar Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con quien vamos a analizar la situación del mercado de granos, la situación de la relación del gobierno con el sector productivo agropecuario, en un momento muy particular, cargado de tensiones, donde el gobierno necesita los dólares, cree que los productores se los están negando, creando un clima que no es el más adecuado frente a las necesidades del país y del sector agropecuario. Vamos a ver cuál es la visión de Marra al respecto. Vamos a meternos en temas de tecnología, que son los que realmente nos gustan, porque la vida continúa y esto va a seguir por el sendero correcto, que es el sendero de profundizar la competitividad. Y competitividad en la Argentina es tecnología. Vamos a conversar con Guillermo Alonso, es ingeniero agrónomo, director de servicio técnico de la compañía Nidera, sobre la marcha de la primer campaña con lotes comerciales del evento Intacta, el RR2BT en soja, que creo que es algo muy importante en un año con una enorme presión de plagas. Y luego conversaremos con Juan Carlos Ruano. Juan Carlos es un experto en maquinaria agrícola, quien recientemente dejó su posición en la empresa AGCO, en la que se desempeñó en los últimos años, pero con él, y lo hemos invitado, tuvimos una actividad conjunta hace 30 años, 31 años más concretamente, cuando se realizó la primer expodinámica que me tocó conducir en la Laura de Chacabuco. Creo que frente a lo que ya se viene, que es la próxima Expo Agro, vale la pena recordar y compartir algunas anécdotas muy interesantes con Juan Carlos. Y de paso preguntarle un poco su visión de cómo era y cómo es la mecanización agrícola en toda esta evolución tan fulgurante que tuvimos en los últimos años. Conversaremos finalmente con Jorge Castro, con quien compartiremos su visión respecto a lo que está ocurriendo con el mundo vinculado al sistema agroalimentario argentino. Estos son entonces los temas y los invitados que compartiremos en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. El tema de la comercialización de granos, retención, sí, retención, no retenciones como derecho de exportación, sino la retención por parte de los productores o de los exportadores, como se ha dicho por ahí, son los temas calientes de estos días. Ha habido reuniones, el gobierno preocupado. Nos pareció importante conversar esto con quien de alguna manera concentra a todas las entidades del sector, no solo comercial, sino también productivo. Es la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, cuyo presidente Ricardo Marra está aquí sentado con nosotros. Ricardo, ¿cuál es tu evaluación del momento? ¿Qué es lo que estás pensando respecto a cómo se va a desarrollar el corto plazo de la comercialización de granos? Bueno, pienso que estamos en un momento que está frenada la comercialización, sobre todo lo que es los negocios a cosecha, es decir, tanto para la soja como para el maíz. Creo que una buena parte es por expectativa de precios, es decir, vimos hace un par de años cuando hubo precios muy altos de maíz abril, los productores en su momento se abrió a tiempo los permisos para exportar y se hicieron muchos negocios para lo que era la cosecha futura, como sería ahora la cosecha del 2014. Los precios no son los de ese momento y bueno, el productor en muchos casos siempre está a la espera de que ocurra algo, de que va tomando, ni siquiera está tomando coberturas en gran cantidad. Creo que piensa que tiene una expectativa de mayor precio. Está como abierto y... Por eso una comercialización está con respecto a otros años, según lo que los datos del Ministerio, son muy menores con respecto a eso, ¿no? Y también los mercados a término, digamos, entonces. Y el mercado a término también, donde se le fueron juntando temas, como una resolución que en su momento, hace casi un año o 2 años, que la FIP puso una reglamentación donde tienen que inscribirse y especificar si es de cobertura, de especulación, a través de internet. Eso hizo que quizás muchos productores medianos chicos dejaran de trabajar por la complejidad de la operatoria. Después se agregó el tema de la ley de reforma
del mercado de capitales. Y bueno, ahora estamos en la expectativa donde también los principales operadores del mercado, tanto internacionales como los nacionales, inclusive la Asociación de Cooperativas, están esperando si hay una modificación o una aclaración de la reglamentación para que los grandes operadores no se les pueda aplicar el artículo 20 de la Ley del Mercado de Capitales, que explicándolo es un artículo que agregaron, modificaron el proyecto del Poder Ejecutivo, que no estaba eso, donde la Comisión de Valores tiene la autoridad de intervenir los directorios por 6 meses o la empresa por 6 meses. Entonces, como los grandes operadores de granos no quieren tomar ese riesgo, estamos un poquito... el otro día, inclusive, digamos, todas las bolsas, tanto de comercio como de cereales, en la reunión que tuvimos con el jefe de gabinete y estando con el presidente de la Comisión de Valores, el pedido fue de que a ver si quede bien especificado que solamente ese artículo se aplique a las empresas cotizantes y no a los operadores de los mercados, ¿no? Claro. Sí, no se entiende que hay una diferencia entre lo que es una empresa que cotiza en bolsa y lo que es una compañía comercial y no otra cosa, ¿no? Acá no se venden acciones, sino que se venden granos a través de instrumentos como los corredores como futuros y los exportadores. Sobre todo porque la ley dice que la Comisión de Valores puede regular la actividad comercial total del operador. Entonces, para que el fabricante de aceite o semillero, todo, que quede bien claro qué es lo que va a controlar la Comisión de Valores. Creo que vamos, por lo menos se comprometió el jefe de gabinete, estaba con el presidente, que iban a tratar en el corto plazo de reglamentar o ser más una aclaración de la reglamentación de la ley, y creo que en largo plazo tendría que verse de presentar un proyecto de ley para modificarla, porque va a ser muy difícil que empresas coticen con este artículo. Esa espada de Damocles encima, ¿no? Tal cual. De todas formas, entonces nos encontramos con un panorama en el que en el mercado de futuros es muy difícil operar, o sea, chica por estas restricciones que aparecieron, ¿no? AFIP por un lado, Comisión Nacional de Valores por otro, con la nueva ley de mercados, de capitales. Ahora, por otro lado, en el mercado físico también hay una especie de retracción por parte de los productores, porque hasta ahora lo que se marcaba era que el ritmo de devaluación era mucho más elevado que la tasa de interés. Entonces, en esas condiciones, lo que hago es esperar que se vaya devaluando para ir liquidando. Con el salto devaluatorio que da el gobierno en los últimos días de enero, la situación cambió, pero los productores pareciera que no han reaccionado sobre eso. Sí, las ventas igual en el porcentaje de carry con respecto a la cosecha es muy parecido a los otros años. Este año se fue vendiendo mucho más despacio. Yo creo que también, aparte de la expectativa de precio, aparte tiene que ver mucho la brecha cambiaria, así cuando una brecha tan grande, y también en un proyecto en cuanto al clima de inversión. El productor generalmente vende cuando invierte, entonces se le juntaron, creo que, varias cosas. ¿No necesita o no tiene ganas de cambiar el factor? Prefirieron aprovechar líneas de créditos que le dieron, ya sea a través de las tarjetas rurales o a través de créditos mismos de bancos privados y estatales. Y aunque la tasa en algunos lados puede parecer alta, hoy en día, digamos, va siempre, es una relación de tasa, de pagar el crédito o de tomar un crédito con respecto a las perspectivas que tenga del precio y a las reglas más claras para poder en algún momento de tomar decisiones de inversión, ¿no? Yo creo que esa fue la situación hasta el momento de la devaluación. Alguno dirá que se quedaron cortos con la devaluación, otros dirán que prevalece este tema de que no necesito la plata o no quiero invertir, entonces me quedo con la soja o el maíz o lo que tenga, ¿no? Pero da la impresión de que en términos estrictamente económicos, por ahí no es un momento en el cual convenga mucho más tiempo quedarse con la mercadería, creo yo, porque los precios de futuro están diciendo que baja. Entonces, cuidado, porque por ahí hay que analizar un poco más a fondo. Pero el año pasado la caída era mucho más grande todavía, que casi en un momento casi de $100, y sin embargo muchos productores esperaron hasta el último momento, quizás es su moneda en la que confían, que es el cereal. Y hasta ahora no les ha ido mal. Y creo que, claro, yo creo que también
Un poco sería bueno también la parte de cambiar un poco el clima, expectativa y quizás a veces con respecto a la producción, de acercar en cuanto a nivel gubernamental, ¿no? Yo creo que una de las cosas que justamente está sobredeterminando es este enfrentamiento a las declaraciones del jefe de gabinete y del mismo ministro Kicillof. No han sido muy felices en el sentido de seguir agregando leña al fuego, hablando de que los productores son avaros, que están reteniendo, que no contemplan, no se insertan dentro de lo que son las necesidades de inversión. Y me parece que con esos aprietes... Yo creo que el cambio de clima, el cambio de ese manejo es muy importante. Nosotros en la Bolsa de Cereales están las 24 entidades de producción y comercialización. Y el otro día en la reunión de consejo, bueno, un poco hablábamos cada entidad, que fueron recibidas un montón de entidades empresariales, inclusive la Bolsa fue recibida al principio por el ministro Casamiquela. Y están las 4 entidades productivas que se llaman enlace, y ellos pidieron en su momento para ser recibidos. Yo creo que sería una buena señal que sean recibidos como representantes de la producción para empezar a discutir estos temas y que ellos ayuden también para buscar esa solución, ese mensaje al productor que pueda cambiar. Claro, no solo, no sé, pero eso es lo elemental, digamos. El gobierno está necesitando que los productores liquiden la soja, pero mientras tanto les están pintando la cara por todos los canales. Así por eso creo que sería una buena señal. Sí. Yo creo que hasta que eso no suceda, lo único que se produce es un enervamiento, cada cual más en su posición, y si los productores, además, enfrentados con el gobierno, saben que el gobierno está necesitando esto, no se lo van a dar nada más que por bronca, ¿no? Y así no vamos a ningún lado. Me parece que el tema es mostrar la conveniencia. No se equivoquen, la conveniencia económica para el productor. Y cuando llegue el momento va a vender. Yo no me imagino que van a guardar 50 millones de toneladas de soja. No, tal cual. Aparte de la situación financiera de la mayoría de los productores no es óptima, así que no están para guardar mucho, digamos. El tema es calmarse un poquito y ver si podemos ir transitando lo que falta para que las cosas cambien, ¿no? Parece que tenemos un horizonte en el 2015 que está como demasiado lejano hoy. Sí, bueno. Cuesta mucho pensar en cómo vamos a llegar si seguimos metidos en este clima de tensión y de batalla, ¿no? Igual, a pesar de todo, yo siempre digo que, vos fíjate, en el mercado a término se opera la soja mayo 2015, el maíz abril 2015, es decir, que falta de un par de señales y esto es decir, creo que el campo responde enseguida. Yo creo que la gente sabe que vamos a seguir sembrando, nadie sabe cómo va a evolucionar esto. Se habla incluso ahora de la creación de una junta de granos, que parece que también es un poco de fuegos artificiales, pero algún proyecto de ley entró. No se sabe si es para realmente hacerla o para apretar, pero la gente se ríe un poco, ¿no? Porque no se imagina cómo pueden implementar. Sí, igual, que es del siglo digamos, pasado. No sería el problema, no sería una solución para el problema de que no liquidan. Tal cual. No le venden a Cargill y le van a vender en los años, claro, en los años 40 quizás, es decir, la Junta en defensa de poner un precio sostén, un precio base, ¿no? Con respecto... No pero eso, bueno, no sé si son los momentos. Hoy en día hay herramientas como son las opciones, donde el productor se asegura un precio mínimo. Sí. Pero bueno, habría que ver bien cuál es el proyecto, hasta la ley de declaraciones, pero no creo que sea el momento ni la solución para lo que se estaba buscando, ¿no? Yo creo que los que amenazan con eso, que ni siquiera, me parece, al día de hoy viene de jefatura de gabinete o del mismo Ministerio de Economía, no escuché que venga por ese lado, pero sí por el lado de alguien de la Cámpora o un legislador que se le ocurrió, que tuvo la idea, no sé. Igual acá en la Argentina el aumento de la producción fue muy grande no estando la Junta. Es decir, no es una limitante, no existiera la Junta, ¿no? Sin la Junta hubo un crecimiento muy grande en la producción. Los últimos años de la Junta estábamos con 30 millones de toneladas, 10 años después estábamos con 100. Por eso. Digamos que no es un indispensable para el crecimiento de la producción. Gracias, Ricardo Marra, por comentar un poco este momento tan particular que está viviendo la comercialización, pero en realidad es todo el sistema de producción y comercialización. Tal cual, está muy relacionado, sí. El crecimiento de la soja fue que en su momento grande hubiera canales de comercialización. Sí. Cuando se afectó el canal de comercialización de trigo, cayó la producción de trigo. La relación entre la comercialización y la producción es inevitable.
Creo que Manuel Belgrano hubiera dicho algo parecido. También Mariano No, para Moreno. tanto. Bueno. Enseguida continuamos. Gracias. Y como la vida continúa, lo que continúa es el flujo de tecnología, que es la fuente de la vida. Esa es la clave de la segunda revolución de las Pampas. Y uno de los grandes protagonistas de todo esto ha sido una de las compañías que estuvo en todas las innovaciones. Se trata de Nidera. Vamos a hablar con el responsable de servicio técnico de Nidera, Guillermo Alonso, sobre cómo viene esta campaña, esta primera campaña, sobre todo con los eventos Intacta, digamos, el BTRR en soja, que en un año de mucha presión de plagas. Un año de mucha presión de plagas. La verdad que nos sorprendió, creo que nos está sorprendiendo a todos. Hay una presión en algunos ambientes muy fuerte, ¿no? Y no solamente de bolillera, porque uno diría, bolillera fue la plaga que más se acentuó sobre el núcleo sojero de Argentina en las últimas campañas, pero aparecieron brotes muy fuertes de medidora en el oeste, apareció anticarcia en la ENEA, aparecen plagas que, bueno, la tecnología no llega a controlar, como Spodoptera en Entre Ríos, pero estamos frente a una situación que se está complejando todas las campañas y que, bueno, para la tecnología creo que es realmente es algo que... ¿Se nota qué es lo que se está notando donde...? Se nota que, bueno, que hay productores que están haciendo 2 aplicaciones, sí. Ya hay 2 aplicaciones en marcha y la soja intacta realmente perfecta, sin ninguna defoliación. Un poco lo que ya veníamos viendo en el norte, ¿no? Lo que pasa es que ahora teníamos que verlo en la zona central, en la zona núcleo, con variedades más cortas, con menos presión habitualmente de lepidópteros. Pero bueno, el productor está realmente abriendo los ojos porque yo creo que estaba muy escéptico en cuanto realmente a la progresión que iba a tener la tecnología, y nos estamos dando cuenta de que va a ser una campaña importante, ¿no? Lo que sí queda todavía por verse y que creo que el productor también está mirando con ojos atentos es qué pasa con el germoplasma. No te olvides que es toda una revolución de variedades nuevas. Estamos poniendo materiales de grupo 4 a grupo 6 en la zona central, completamente novedosos, y hay que salir a pelear contra pesos pesados de RR1 que vienen, con el que el productor viene todos los años batallando el rendimiento. Así que ahí creo que va a estar la gran pulseada cuando entren las cosechadoras, a pesar que creo que hay una ventaja implícita que es que ya la soja que vino con una aplicación está demorada, está más estresada, claro, contra una soja que está realmente impecable, ¿no? ¿Tanta diferencia? Sí, sí, sí. Pero la diferencia que ya veníamos viendo en Brasil, en otras campañas, que hemos visto en el norte argentino, en las últimas campañas también. Pero te voy a repetir, creo que para nadie estaba presente que en la zona núcleo sojera íbamos a tener tanta presión de plaga, ¿no? Primero fue la sequía, después la llegada de las lluvias. La cosa es que los bichos están y se multiplican. Sí, yo creo que es algo que no tiene retorno. O sea, ya lo estamos viendo con la llegada de Helicoverpa armiguera en Brasil, donde es una plaga incluso más intensa de las que ya estaban. Entonces, frente a este tipo de fenómenos, me parece como que la tecnología siempre llega justo, ¿no? Pega en el momento clave, porque vos pensás que nosotros hemos llegado a ver en algunos ambientes 5, 6, hasta 7 aplicaciones de insecticidas. En Brasil. ¿No? En Brasil, y en el norte acá. En el norte argentino, cuando le sumás el picudo y la chincha, lo que es el complejo de isocas, hay productores que están también arriba de las 5 aplicaciones, con lo cual el impacto ya en los costos y todo lo que tiene que ver con un ambiente mucho más resguardado, sin tanto uso de insecticidas, me parece que es algo que llegó para quedarse, ¿no? Que es muy importante. Decime, y así como la tecnología llegó para quedarse, también se corre el riesgo de que se venza rápidamente. Sí, bueno, ya lo estamos viviendo con el cultivo de maíz, donde hay que ser... Yo creo que acá el productor tiene que de entrada responsabilizarse, y todos tenemos que luchar, porque es
es algo que viene atado al correcto uso de refugios. O sea, yo creo que en eso hemos pecado a veces de tirar la pelota para el costado, ¿no? Nos pasó con las malezas resistentes en Argentina, le pasa a Brasil también por el poco uso de refugio, nos está pasando acá en Argentina. Y la vida útil de todos estos eventos va de la mano del correcto uso, y en este caso es la adopción de un refugio del 20% lote por lote, ¿no? Decime, ¿hay algún evento que ya esté a punto de vencerse, que se vea que la presión de plagas se ha hecho crítica? En maíz estamos viendo algunos eventos que están sufriendo, sobre todo el ataque de Spodoptera, que son que realmente está costando bastante, y bueno. Spodoptera Herculex. Sí, Herculex, los MG, sí. Creo que van todos luchando cada vez con una presión más importante, y hoy en muchos casos se recomienda hacer frente a un determinado umbral, incluso una aplicación de insecticida para permitirle que el evento adquiera mayor importancia, no trabajarlo solo. Sí, dramático, porque si no hacemos un esfuerzo, mirá que se viene hablando, pero me parece que la respuesta es marginal respecto a lo que hay que hacer. Sí, yo creo que acá va a ser posiblemente más fácil, porque el productor va a tener la posibilidad de hacer un refugio con control, no es un refugio donde, como sucede con el maíz, donde realmente la diferencia de rinde es muy marcada. Acá se va a poder utilizar una RR1 de alto potencial de rendimiento, hacerle las aplicaciones de acuerdo a los umbrales. Sí. Y en el caso del maíz, bueno, en algún momento tendremos que pensar, si bien han aparecido eventos nuevos, me parece que el RIB, el refugio en bolsa, es algo que se está empezando a suceder en el resto de los países. Y ¿Cómo bueno, es eso? El refugio ya metido dentro de la bolsa. Creo que en otros países se ha hecho, acá todavía estamos bastante lejos, porque bueno, obviamente las circunstancias son diferentes. Sí. Estados Unidos se siembra con 4 calibres, porque el parque de maquinarias es neumática. Acá nosotros, cada uno de los híbridos, tenemos que abrir a más de 16 calibres, con un parque de sembradoras todavía donde prevalece mucho la sembradora mecánica. Es incipiente todavía la llegada de neumáticos, ojalá hubiera mucho más. Pero creo que todo eso merece un debate, porque son los fenómenos que van a ocurrir en el mediano plazo, ¿no? Decime, ¿cuánto una de las cuestiones que se discutió mucho el año pasado fue el atraso de la siembra de maíz, o la alternativa que generaban las siembras tardías? También está vinculado un poco con el tema de la presión de insectos, porque antes siembra tardía era maíz volcado, digamos. Yo creo que la posibilidad de maíz tardío se empezó a ejercer desde la aparición de los eventos de protección. Por eso es tan importante darle vida a estos eventos, ¿no? Sí, porque también creo que es algo que el productor hoy lo está haciendo bien. Creo que también es una herramienta que, por suerte para el maíz en Argentina, también llegó para quedarse. No depende solamente hoy del ambiente norteño, sino que el productor juega con los mejores ambientes para las siembras tempranas y con los lotes que tuvieron menor recuperación de humedad, con lotes más inferiores para una siembra tardía. Y bueno, vamos atrás de una campaña que vuelve a ser, creo que, promisoria para los maíces tardíos. Se fertilizan diferente, se trabajan con otras densidades. Estamos tratando de llegar a ciclos un poco más cortos, con mayor velocidad de secado. Y sanitariamente también las diferencias son, o sea, así como el maíz temprano uno tiene que estar observando muy de cerca la roya, en los maíces más tardíos tiene que ir atrás del tizón, tiene que ir en búsqueda de germoplasma que cada vez tenga mejor comportamiento de enfermedades de fin de ciclo, fundamentalmente fusarium, diplodia, con lo cual los complejos son diferentes, ¿no? ¿Cómo fue la campaña de tardíos? La campaña de tardíos creo que está siendo muy buena, ¿no? Todas estas lluvias que estamos teniendo ahora a fin de enero, principio de febrero, creo que suman muchísimo para el maíz tardío. Lamentablemente para los maíces tempranos las lluvias en general fueron bastante tardes, con lo cual posiblemente se vaya a repetir un año donde los maíces tardíos estén por encima de los maíces tempranos en la mayoría de los ambientes del país, ¿no? Nosotros estamos con un germoplasma muy preparado para maíz tardío, porque hemos trabajado mucho en el tema tizón. Creo que es una enfermedad que nuestro germoplasma
realmente la tolera muy pero muy bien. Hemos mejorado muchísimo lo que es el comportamiento vuelco y quebrado. Si bien el productor a baja densidades en siembras tardías, los otoños complicados pueden ser un factor para que el maíz tienda a caerse un poco, sobre todo aquellos que demoran mucho la cosecha. Hemos visto maíces hasta septiembre. Sí. Sí. Hemos visto maíces de septiembre, pero bueno, no es lo más aconsejable, ¿no? Sobre todo cuando uno está pensando en germoplasma un poco más corto, con velocidad de secado, donde lo ideal es no demorarse demasiado, ¿no? Porque hay una pérdida también intrínseca de calidad que viene asociada a todo este complejo de hongos que atacan generalmente a través de la entrada de algún heliotis o alguna gusano de la espiga, que son los primeros que perforan y a partir de ahí llegan los hongos, ¿no? Muchísimas gracias, Guillermo Alonso, por actualizarnos un poco sobre la marcha de esta campaña que tuvo tantas novedades y que se va consolidando alguna de las tendencias como esta de los maíces tardíos. Muchas gracias a vos. Enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Continuamos en el campo de la industria verde y vamos a pasar de las tecnologías biológicas, como recién hablábamos con Guillermo Alonso de todo lo que está pasando en novedades en semillas, a las tecnologías mecánicas, a los fierros. Y como se viene Expo Agro, me acordé de aquella primera expodinámica en La Laura en el año 83. Uno de cuyos principales protagonistas fue Juan Carlos Ruano, en aquel momento en Massey Ferguson, con las botas puestas, trabajando y armándola, porque es una exposición que recuerdo hicimos entre todos, y empezamos a aprender y a andar el camino de las exposiciones activas en la Argentina. Sí, recordemos aquel momento. Es un recuerdo muy grato porque, como decías, no teníamos nada. Salimos con las botas a hacerla como saliera. Trabajaba todo el mundo, ahí había organizadores, había gente de empresas. Sí, pero estaban sobre todo los popes de las empresas, porque vos tenías un cargo muy importante en aquel momento en Massey Ferguson. Estaba Lelio Lambertini, que era un mandamás en Mainero, y bueno, y ellos ahí con las botas puestas, la gente, Oski Sturm, Carlos Anelo. Es que hubo un convencimiento muy rápido, después de ver las experiencias que pasaban en otros países, y todo lo que, bueno, trajiste vos en su momento, y se lanzó con aquella experiencia de la expodinámica, se vio claramente que donde uno podía estar, primero, cerca del productor, mostrándole el producto, no lo podía probar él, pero lo estaba viendo funcionar, estaba comparando. En aquella época se comparaba cuántas rejas tiraba un tractor, y entonces pasaban y contaban, ese llevó 10, pero este otro llevó 11. El chanero, te vas con sus arados. Los enormes arados de 15, 14 rejas, los tándem de 7, que hacían migra, para Massey Ferguson, por ejemplo. Cada empresa hacía su acuerdo con diferentes fabricantes, entonces llevaban los diferentes implementos. Pero todo eso creó una línea de conocimiento y le abrió al agricultor, no enseñarle, sino mostrarle para que pudiera comparar. Y después, bueno, vinieron las sucesivas exposiciones y fueron perfeccionando, ya no estábamos tan de botas puestas, ya estábamos más organizados, ya teníamos un poco más de gente, ya había programas de trabajo. La primera la hicimos chacarera y salió perfecta, fantástica. Luego nos profesionalizamos y después siguieron, cambiaron, hubo otros nombres, otras organizaciones, hasta llegar a 2 exposiciones muy grandes que hay hoy, en donde se juntan 120, 140 o 150 mil agricultores a ver lo último en tecnología y a poder compararlo. Entonces, creo que hemos hecho un camino. Fue fantástico y es fantástico que eso siga vivo. No me he perdido ninguna, ¿no?, en toda mi vida, ¿no? ¿Has estado siempre como expositor con distintas empresas? Como expositor o no, he estado siempre, excepto una por el nacimiento de mi segunda hija. Había un motivo. Había un motivo, la única. Pero no solo un recuerdo, son una realidad que hoy le queda a la gente que lo está haciendo, o gente que viene del exterior. Cada vez más vienen personas del exterior a ver las exposiciones acá. Se ven caras extrañas. Exactamente. Gente, ¿de dónde es este? De Kazajstán.
Sí, sí, sí. Que no es ni chino ni ruso. No. Pero... Y Australia, Sí, bueno, por supuesto, obviamente Estados Sudáfrica, Unidos, obviamente Europa. Ya no solamente antes decíamos, bueno, estábamos contentos porque venía gente de los países limítrofes, latinoamericanos, sino gente de todo el mundo. Es notable, ¿no? Entonces Argentina tiene cosas que mostrar, que lamentablemente por diferentes circunstancias a veces no podemos tener esa fuerza de mostrarlas. Sí. Tiene cosas para mostrar que enseñan en el mundo muchísimas cosas en lo que es aplicación de tecnología. Juan Carlos, ¿cómo era un tractor en aquella expodinámica y cómo es hoy? Bueno, tenía... Un tractor para el arado y un tractor para la sembradora. Tenías un tractor para arado, caja mecánica de 8 marchas. Sí. Tenías que tener muy buen oído para poder hacerle un cambio andando, si no, tenías que parar, hacer el cambio y arrancar. Yo paraba. Y arrancar de vuelta. Los que hacíamos un cambio andando nos miraban como, ya... Nunca me animé. No, podía quedar algún engranaje en el medio. Sí. Y después, el hombre tenía un tractor para arar y tenía una arrastre de discos. Sí. A veces podía usar el mismo. Las sembradoras sembraban con 5 líneas, con una migra de 5 líneas, 5 tachitos de maíz, sí, de 12 kilos de semilla cada tachito de maíz. Entonces, los tiempos eran otros, las ventanas eran otras. Los cultivos hoy se fueron ajustando y nos obligaron también a aumentar la tecnología. Entonces, de aquel tractor de 8 marchas, sin sincronizar, sí, al tractor de hoy, con transmisión continuamente variable, con piloto automático, con estéreo y con CD en la cabina, hubo todo un desarrollo tecnológico por el cual pasaron las transmisiones sincronizadas, luego las transmisiones tipo Power Shift, después las secuenciales, ahora las CVT que le llamamos, cada fábrica le hace un nombre, pero evidentemente es la transmisión continuamente variable, y los sistemas hidráulicos, a los cuales también las sembradoras han ido obligando a incrementar en capacidad y en potencia, porque también con siembra directa, sí, Argentina, sabés que es el país en el mundo que más, porcentualmente, más superficie tiene con siembra directa en el mundo entero. Sí. ¿Qué pasa? Las sembradoras tienen que ser más pesadas, claro, no se hace trabajo de labranza, entonces hay que romper ese suelo, la máquina es pesada, sí, las máquinas son más grandes porque hace falta ser más eficiente y entonces trabajar mayor unidad de trabajo por unidad de tiempo. El resultado del tractor es más potente, es más pesado y tiene un hidráulico cada vez más grande, más porque eficiente. Hay que levantar todo eso. Porque hay que levantar una máquina que puede llegar a pesar 18.000 kilos. Sí. Y hay que llegar a la cabecera y levantarla rápido y volver a clavarla rápido. Y no hay que dejar que la turbina de la neumática pierda velocidad porque pierde presión y se descalibra la salida de semilla para cuando arrancas en la cabecera otra vez. Así que hemos pasado por una evolución fascinante. La oferta en Argentina está contemplando esas nuevas necesidades. Está avanzando rápidamente en eso. Hoy ya hay muchísimo producto de ese nivel. ¿Vos qué estás haciendo en este momento? Bueno, yo ya oficialmente, legalmente debo estar jubilándome, pero es una cuestión legal. Luego la cuestión práctica es que estoy trabajando como consultor de empresas, ofreciendo, bueno, hay 44 años de experiencia en maquinaria agrícola que quien las necesita se les puede ofrecer, además de, por supuesto, lo que tiene que ver con organización, bueno, de exposiciones, de convenciones, marketing, comunicaciones, todo lo que desarrolla nuevos productos, todo lo que a lo largo de tantos años finalmente va quedando, ¿no es cierto? En estos años estuviste fundamentalmente con Massey Ferguson y su continuadora o su vinculación comencé con Fiat, sí, 3 años, el comienzo en el área técnica, sí, luego Massey Ferguson durante 22, y de ahí de alguna manera seguí conectado a Massey Ferguson, a pesar de que AGCO tiene varias marcas, sí, pero en 16 años de AGCO, una de las marcas que estuvo conmigo siempre fue Massey, y bueno, ahora me retiré como el más antiguo Massey en actividad en Argentina, así que le pasé la posta al que viene unos cuantos años atrás. Te felicito por esa trayectoria y te agradezco, voy a aprovechar esto y lo voy a hacer, y por ahí te sentís traicionado, pero lo digo públicamente, una vez que yo quería impulsar el silo de maíz en la Argentina, sí, y lo hice gracias a que me prestaste 2 tractores de prueba en aquel momento para ensayos, un 1215 y un 1195, y con eso, y con 2 máquinas de arrastre que se dio Mainero, que no eran máquinas que estuvieran ni muy acreditadas ni muy probadas, pero estaban, empezamos a hacer los primeros silos de maíz en la Argentina, así como contratista.
Sí. Hoy están las Claas y las John Deere y todo eso. Eso derivó en una industria fantástica con estas máquinas enormes como las Claas, la John Deere, que hacen... Pero lo importante es que enseguida los productores vieron que eso valía la pena. Que Exactamente. había Bueno, beneficios fue otro trabajo pionero que hemos podido hacer, en este caso juntos, con todo gusto, y ahora estamos buenísimo. con el CIMA tratando de mostrarlo en Argentina. Bien. Otro tema que ya nos veremos en Expo Agro con la gente de CIMA. ¿Viene gente de CIMA? Viene gente del CIMA, están interesados en que los argentinos visitemos más el CIMA. Yo estuve el año pasado. Fue la primera exposición de maquinaria que yo visité en el mundo, en el año 81. 81, exactamente. Pues son fantásticas. Hoy en día el CIMA son 27 hectáreas de pabellones cubiertos. Y en París. En París, que es más lindo, está toda la tecnología. Sí. El año pasado pude comandar el primer grupo organizado de 34 argentinos que fuimos al CIMA, con clientes Massey Ferguson justamente. Bien. Y luego fuimos a seguir la historia de Harry Ferguson en Inglaterra. Algo muy interesante, muy gustoso para los que nos gusta la historia. Y por otro lado, bueno, ahora la gente del CIMA quiere conocer Argentina y quiere llevar más gente que Argentina, los argentinos conozcan más el CIMA. Así que vienen a promocionarlo y vamos a estar en Expo Agro. Yo les voy a estar dando una mano a la directora de Comunicaciones Internacionales del CIMA. Quiero hablar con ella, te comprometo para hacer una nota. Comprometido está. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Héctor, por estos recuerdos, muy lindos. Muy divino. Enseguida continuamos. Y ahora, en el habitual espacio que compartimos con Jorge Castro, quería, Jorge, plantearte un poco, estamos muy metidos en el microclima nacional y suponemos que el mundo sigue andando y que pasan cosas y que lo nuestro quizá, si uno lo ve desde esa perspectiva, se minimiza un poco sin dejar de agregarle valor, ¿no? al tema. No, por supuesto, tiene mucho valor, pero es un episodio que tiene fecha de salida, que es el 2015. Sí. Ahora, en este momento, Héctor, hay dos grandes negociaciones internacionales en materia de comercio en marcha. Por un lado, el acuerdo del Transpacífico, que es el que vincula a Estados Unidos con un grupo de 13 países asiáticos, entre los cuales está Japón, que es la tercera economía del mundo. Y uno de los países estructuralmente más proteccionistas y cerrados. Para su sector agropecuario. Ante todo para su sector agropecuario del mundo. La otra negociación internacional comercial de relevancia que ya está en marcha es el acuerdo del transatlántico que vincula en un proceso de negociación muy avanzado a Estados Unidos y la Unión Europea. Las dos negociaciones internacionales de comercio afectan directamente la estructura de la producción proteccionista basada en los subsidios de tipo agrícola. En el caso de Europa, fundamentalmente afectan a Francia. En el caso del Transpacífico, a Japón. Ahora, lo que llama la atención es que el gobierno japonés del primer ministro Shinzo Abe, sin todavía haber concluido las negociaciones del Transpacífico, ha puesto en marcha el proceso de drástica disminución de la estructura de subsidios agrícolas, especialmente para el sector más tradicional de los productores agrícolas japoneses, que es el de los productores de arroz, que hace que se elimine la totalidad de la estructura de subsidios para la producción de arroz en Japón al concluir esta década. El siguiente paso es terminar con las barreras arancelarias y pararancelarias para la producción agrícola en Japón. El promedio de tarifas arancelarias que defienden la producción agrícola de arroz en Japón es 738%. Sí, es increíble. Es, en el fondo, Qué bueno agarrar un arroz de $2.000. Claro, exactamente. El sector agrícola japonés son unidades productivas que tienen una extensión promedio de 1 hectárea o menos. Y el promedio de edad de los agricultores japoneses es 71 años. Ahí la fuerza fundamental que está llevando a la disminución y en el límite a la desaparición de esta estructura productiva tan escasamente productiva y competitiva que es la agricultura japonesa es la biología. Claro. Sí. Entran en obsolescencia por edad, ¿no? Por edad. Entonces, gran parte de las tierras fértiles de Japón, que no son muchas, están siendo ya abandonadas por el hecho de que
hay cada vez menos productores agrícolas. Y harán canchas de golf o de recreación. De o parques recreación, nacionales. fundamentalmente. O lo que está haciendo el gobierno japonés es alentar la consolidación de las unidades productivas en unidades productivas de escala internacional. Claro. De modo que les permitan especializarse y de esa manera poder exportar productos agrícolas especializados de alto valor agregado al mercado mundial, sobre todo el resto de los países asiáticos. Interesante, porque por algo hay grandes compañías de trading como Mitsubishi y demás que son de origen japonés, pero están en Brasil, están en otros lados, ¿no? Exactamente. Ahora, un elemento que conviene tomar en cuenta, Héctor, y ya con esto nos acercamos más a la situación argentina actual, es que las organizaciones del agro brasileño, especialmente aquellas que representan el sector de vanguardia de la producción agrícola de Brasil, que es el agrobusiness, sí, se han presentado ante el gobierno de Brasil para señalar la necesidad de que Brasil participe en estos acuerdos de libre comercio internacionales, tanto el del Pacífico como el del Atlántico, sobre la premisa de que de estos grandes acuerdos, que cubren más del 90% de la producción del mundo, van a surgir las reglas de juego del comercio internacional del siglo XXI. Por lo tanto, el que participa es parte y el que no participa queda sometido a las reglas del conjunto, sin poder ser un protagonista en este extraordinario proceso de integración mundial que está llevando a cabo estos dos grandes trámites o organismos de negociaciones comerciales internacionales, el Transpacífico y el Transatlántico. Muy interesante este proceso. Me acuerdo ahora que la semana pasada, cuando nuestra presidenta fue a Cuba, a la reunión con los países de la región, el único discurso, digamos, que tuvo con cosas concretas fue el agroalimentario, diciendo que los países de la región son fundamentalmente productores de alimentos y que entonces había que vincularse con la región de Asia-Pacífico y crear instrumentos para comercializar en esa dirección y demás. Es notable. Ojalá que eso deje de ser una aspiración y se transforme en una política, para lo cual lo único que hay que hacer es revertir lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Gracias, Jorge, bastante claro. Enseguida continuamos ahora con el cierre de esta edición del Campo y la Industria Verde. Como reflexión final, después de esta edición del Campo y la Industria Verde, quería retomar un poco los ejes de lo que conversábamos hoy con el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ricardo Marra, respecto a este momento que se está viviendo en la comercialización de granos y en la vinculación entre el campo y el gobierno. La verdad que yo siempre reflexiono que en mi barrio, cuando alguien necesita algo, va y lo pide, y en general la buena vecindad hace que el que recibe el pedido lo conceda, se trata de buena gente. Bueno, en la vecindad de la Argentina, donde estamos todos enfrentados, en lugar de pedir, sacamos. Ya el 35% de retenciones de la soja es una exacción sin anestesia y todos recordamos que en algún momento se pensó en ir al 50% o a lo que sea con el tema de las retenciones móviles. Eso ya enervó y generó una disputa y una rispidez casi irresoluble, pero que era necesario con el tiempo ir limando y buscar una forma de alcanzar algún acuerdo, porque no se puede vivir toda la vida peleado dentro de la vecindad. Sin embargo, las necesidades que tienen cara de hereje, y estamos viéndolo día a día, han determinado que en lugar de pedir lo que uno necesita, vayamos a pintarle la cara al que lo tiene y tratar de sacárselo de nuevo sin anestesia. Y así no funciona, está clarísimo y no ha funcionado nunca en la historia de la humanidad, y mucho menos con el sector agrícola. Todos sabemos, o no sé si todos lo saben, y yo mismo no sé demasiado, pero sí he hablado con ucranianos, recuerdo el año pasado en Buenos Aires, que eran
nuevos agricultores, pero a su vez descendientes de sus abuelos agricultores que habían sido deportados a Siberia por el hecho de ser agricultores que no tenían ganas de entrar dentro de lo que era un sistema colectivista en el que trabajaban para el Estado. Bueno, acá en el sistema en el que vivimos, que es un sistema que de alguna forma se basa en la propiedad privada y la tierra, y lo que produce la tierra es propiedad del que tiene la tierra y el que ejecuta el acto de producir. Eso implica también la libertad de comerciar. El Estado puede poner ciertas pautas, pero no puede expropiar la cosecha. Acá hemos vivido en estos días amenazas de ir a romper los hilos bolsa y a incautar los granos, y el gobierno respondió incluso con, no el gobierno, sí, porque el gobierno se cuidó de no meterse con el tema de la Junta de Granos por ahora, pero sí una legisladora metió una iniciativa para recrear la Junta de Granos, que en realidad es un instrumento en el que uno puede haber pensado para distintas cosas, pero mucho menos para conseguir que los productores vendan la mercadería, porque si no se la están vendiendo hoy a Dreyfus o a Cargill o a la Asociación de Cooperativas Argentinas, ¿por qué se la van a vender al gobierno? O sea, lo único que se crea es un instrumento que hoy significa enervar a todo el sector, lo cual complica más las cosas, porque si lo que se está necesitando es facilitar la venta, crear un clima de negocios, de alguna manera, palabra que enérvase al ministro Kicillof, pero que es una necesidad si lo que se pretende es tener mercadería que se pueda dolarizar e ingresar esas divisas, que es la necesidad acuciante que tiene este gobierno. Bueno, en ese sentido estamos haciendo todo contra natura. Cuando necesitamos algo intentamos sacarlo, estamos generando más rispidez, más bronca, más tensión, y uno no entiende si esto no es algo que finalmente sea buscado como un objetivo para que las cosas marchen por un carril que nadie desea. Ojalá nos calmemos un poco y busquemos de qué manera transitar de la mejor forma posible para no destruir lo que queda, donde todavía está el embrión para un rebrote muy, muy fuerte en cuanto las condiciones cambien. Ojalá lleguemos con la armonía posible a lo que necesitamos para salir de esta enzorrona en la que hoy nos sentimos todos. Hasta la semana que viene.